Buenos días, alumnos de la institución educativa número 019 Isabel Salinas, Cuenca, del distrito de Corrales. Quien habla el profesor Carlos Rivas Norecilla, docente del área de matemáticas. En esta oportunidad vamos a desarrollar una clase de reforzamiento correspondiente a la parte de triángulos, que está relacionada con la competencia de matemáticas denominada resolución de problemas de forma, movimiento y localización, vinculada directamente a la geometría. Bueno, ya se ha tomado conocimiento en la sesión de la semana anterior sobre la manera como estamos trabajando a través de la plataforma de la televisión nacional. Bueno, estas clases que vamos a dar sucesivamente van a permitirnos reforzar el tema tratado en la sesión de clase de la semana que corresponda cuando se vincule con el área matemática. Bien, pasamos a compartir una diapositiva referente a triángulos. Los triángulos, bueno, desde pequeños nos han mostrado a través de una serie de figuras, formas, triángulos. Un triángulo es el polígono más sencillo que existe. Está compuesto por 3 lados. Aquí se dan cuenta que hay figuras en los cuales está compuesta con triángulos solamente. Y vemos triángulos de diferente medida y diferente forma. Pero, ¿cuál es la característica de estos triángulos? Que todos tienen algo en común. Pues lógicamente, todos tienen 3 lados. ¿Correcto? Pues bien. ¿Cómo se clasifican los triángulos y qué propiedades tienen? Eso va a ser nuestro tema de hoy. Continuemos. Aquí vamos a definir qué es un triángulo. Definición de un triángulo. Se define como la porción de plano delimitada por 3 rectas que se cortan 2 a 2, como la porción común de 3 semiplanos. Miren, 2 términos acá. Primero, rectas. Recuerden que en geometría existen 3 elementos básicos, fundamentales, en el orden que le vamos a dar. Antes de la recta existe un elemento único que carece de dimensión, pero sí de ubicación, que es el punto. Punto que nosotros lo asociamos directamente con la marca de un lápiz cuando se hace un papel, o un pequeñísimo círculo, o quizás un píxel que vemos aquí en la pantalla. Es un punto. No tiene tamaño el punto. Carece de tamaño, carece de dimensiones, pero sí se puede ubicar en un plano. Entonces, pero aquí menciona rectas. Las rectas están compuestas por una cantidad infinita de puntos. Entonces las rectas sí poseen longitud. Que yo puedo medir una recta dependiendo la unidad de medición que estoy utilizando, centímetros, pulgadas, kilómetros, decímetros. Va a depender de lo que quieras adoptar. De repente utilizo arbitrariamente una medida y a través de una cuarta de mi mano es una medida arbitraria. Bueno,
Entonces los puntos van a formar las rectas. Y las rectas, cuando se unen, como en este caso hay 3 rectas, 1, 2 y 3, van a formar un plano muy sencillo que se llama triángulo. El polígono más simple que existe es el triángulo. Cuando decimos semiplanos aquí, estamos diciendo semiplanos, se refiere a que por acá, ¿ven esta forma de acá? Es un semiplano, otro semiplano con este color de aquí y este verde. Al intersectarse estos semiplanos y cada uno acorta una recta, se va a formar un triángulo. Entonces, bien claro está la definición geométrica. Un triángulo es una porción de plano delimitado por 3 rectas que se cortan 2 a 2, que se intersectan 2 a 2. Esta recta se corta con otras 2 de acá, o como la porción común de 3 semiplanos que están intersectados. Entonces, toda esta parte de aquí es el triángulo. Entonces, la parte interior va a dar forma al polígono más sencillo y más utilizado, que es el triángulo. El que lo podemos ver muy simplemente, lo podemos ubicar en nuestra vida diaria, en nuestro contexto. Pues bien, definido entonces lo que es un triángulo, veamos ahora cuáles son sus elementos principales. Vértices, lados. Los vértices son estos puntitos, estos puntos, se llaman vértices. Tenemos el vértice A, B y C. Y los lados viene a ser la unión de dos vértices. El lado AB, el lado BC y el lado AC. A, B y C. Los vértices generalmente se dibuja acá un pequeño círculo, pero bueno, eso es para representarlo. No significa pues de que toda esta forma circular sea un vértice, ¿no? Va a permitirme simplemente representarlo. Más no, vamos a decir que ese es un vértice, ¿no? Ten en cuenta eso, por favor. Bueno. Los lados son estos segmentos AB, BC y AC. ¿Okay? Entonces, en un triángulo hay dos elementos principales. Vértices, que son las esquinas del triángulo, y lados, que vienen a ser la unión de dos vértices. Aquí está claro, un triángulo ABC. Vean sus rectas, que lo intersectan. Las rectas, por supuesto, sobrepasan, ¿no? Bien. Elementos asociados. Ángulos internos. ¿Qué son los ángulos internos? Vean, ¿qué es un ángulo en primer lugar? Un ángulo viene a ser este espacio de acá formado por la intersección de dos rectas. Este espacio o esta abertura que tenemos aquí, yo no lo puedo medir con una regla de aquí a acá, ¿no? Para decir, mire, este ángulo mide
5 centímetros, mide 8. No. Este ángulo se mide por la curva que van a formar estas dos rectas cuando se trace a partir de este vértice un círculo. ¿Ves? Entonces acá también, si yo ubico acá un compás y hago un círculo, tomo como referencia este vértice, entonces esta pequeña curva que se genera aquí, la abertura, es el ángulo, ¿no? Entonces la intersección de dos rectas. ¿Sí? Seguimos observando ahí las características de un triángulo. Vean, parece sencillo un triángulo, pero posee una serie de elementos que debemos tener bien presentes para poder definirlo. Entonces los ángulos se representan así por este pequeño símbolo. ¿Ven? ¿Sí? Parece una L o una pequeña abertura aquí. Significa el ángulo ABC. Siempre la letra que va en medio representa el vértice. ¿Cómo lo voy a leer? Por ejemplo, ángulo ABC, tengo que decir que es el ángulo ABC. Se está refiriendo a este ángulo de aquí, a este ángulo. ¿Okay? Se refiere a este ángulo de acá. ABC. Ángulo BCA. Entonces yo me refiero a este ángulo de aquí. BCA. Y ángulo CAB. CAB. ¿A qué se refiere? A este ángulo de aquí. Se llaman ángulos internos. 1, 2, 3. Bien, continuamos, chicos. Entonces, los ángulos internos hacen referencia a esta abertura. Es lo que está aquí. Es un ángulo, 2, 3. ¿Qué son los ángulos externos? Es otro elemento asociado al triángulo. Se refiere a que si tú proyectas esta recta y la llevas por acá, hasta acá de aquí, este ángulo que está en esta parte, en esta posición, se conoce como ángulo externo. Entonces también van a ver, como hay 3 ángulos internos, van a ver 3 ángulos externos. Entonces vamos a ver ahí que van a existir propiedades para estos ángulos. Entonces, yo tengo por aquí, déjenme ver acá el lápiz, ¿no? No sé por qué no deja activar el lápiz, de repente aquí, ¿no? Y si este es un ángulo interno, son 3 ángulos internos que hay aquí, ¿ves? Cada uno va a tener su medida, ya, pero pueden medir lo que sea, pero cumpliendo ciertos valores, ¿no? Bueno, no específicamente lo que tú quieras, ¿no? Porque hay un límite de medición. De repente ya lo sabes. Y este ángulo de acá, este angulito que está aquí, esta abertura, se llama ángulo externo. Entonces, el ángulo externo PAB igual. La letra que está en el centro representa el ángulo que estoy mencionando. Por ejemplo, si es A, yo ubico a qué se refiere a este ángulo de aquí. ¿Ves? Sí. Bien. ¿Cómo se clasifica? Atendiendo a sus lados. ¿Cómo clasifico los triángulos? Los triángulos se clasifican de acuerdo a lo que mide cada uno de sus lados. El primero se llama triángulo equilátero.
Si tiene sus tres lados iguales, se le conoce como triángulo equilátero. ¿Sí? Tres lados iguales, triángulo equilátero. Tienen la misma longitud. Y fíjate que los ángulos son de igual medida, porque si sus lados son iguales, sus ángulos son iguales. Entonces, ¿qué vas a notar aquí? Y aquí vamos a sacar una propiedad que te va a preguntar, ¿cuánto van a medir los ángulos interiores de todo triángulo? Pues aquí está la respuesta. 180. El otro tipo de triángulo es el isósceles, que tiene solo dos lados de igual longitud. Pero aquí no puedo decir que este mide 60 y 60, ¿no? Entonces se puede medir 40 a 40, porque miden 80, y el de acá medirá 100. Entonces, fíjate que ya como vemos aquí, como son tres lados iguales, tiene que haber tres ángulos iguales, por lo tanto, aquí está el dato, 180 grados van a medir los ángulos interiores. Y el triángulo escaleno es aquel triángulo cuyos lados tienen diferente longitud. Se puede medir 3, 4 y 5, va a depender. Claro, también hay una regla porque no puedo también crear un triángulo de las medidas que yo quiera, ¿no? Siempre hay propiedades. Esto lo hemos visto en la sesión del día miércoles. Ok. Entonces tenemos por su lado triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. ¿Ya? Quedó claro. Y de acuerdo a sus lados, los triángulos pueden ser equilátero, isósceles y escaleno. Clasificación por la medida de sus ángulos internos. Claro. También yo puedo decir que un triángulo se clasifica de saber el valor de cuánto miden sus ángulos interiores. ¿Ya? Entonces, el más famoso de todos es el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Es aquel que tiene un ángulo aquí de 90 grados. Es el típico triángulo que tú ves en una escuadra, ¿cierto? En una escuadra. Cuando colocas una escalera sobre una pared, se va a formar un triángulo rectángulo. Entonces, esta forma aquí, que se ve como perfecta, es el triángulo rectángulo. Si tú divides con una diagonal toda esta pantalla, vas a formar aquí en esa esquina un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo tiene un ángulo interior recto que mide 90 grados. O sea, este ángulo de aquí es 90 grados. Bueno, y ahí tenemos el famoso teorema de Pitágoras, que dice que hay una hipotenusa y dos catetos. Bueno, eso veremos después. Entonces, primero, de acuerdo a sus ángulos internos, se llama triángulo o rectángulo. Por la medida de sus ángulos internos tenemos triángulo oblicuángulo. Tenemos aquí también, si tiene un ángulo mayor a 90 grados. De repente este ángulo mide 20, este mide 20, un 40 y acá le faltarían 120. Este ve un triángulo así, de esta forma, como si estuviera cayéndose. Se llama obtusángulo. Triángulo acutángulo. Cuando sus tres ángulos son menores a 90, ya que ninguno de sus ángulos mide más de 90 grados. ¿No? Se llama acutángulo. Y el equiángulo, bueno, es un caso especial porque es el único que existe
sus ángulos interiores son iguales. Entonces el único que es este triángulo va a ser un equilátero, ¿no? Que tiene que medir 60 grados cada uno. Entonces, por la medida de sus ángulos internos, también tenemos triángulos oblicuángulos. Cuando no tienen un ángulo interior recto de 90 grados. Propiedades de los triángulos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Esto, por favor, es universal. Y les pido que nunca lo olviden. Cuando yo veo un triángulo, lo primero que tengo que pensar es que sus ángulos interiores miden 180 grados, suman 180 grados. Si yo sumo, tengo que repartir esos 180 entre estos tres ángulos. Por ejemplo, 50, 30, 100. 45, 45, 90. 10, 70, 100. Va a depender de cómo quieras colocarlo. Cuidado que es diferente la longitud de un lado y la medida de sus ángulos, ¿no? No va a ser igual. Algunos me preguntaron una vez, no. Este ángulo, este triángulo, puedo dibujar uno que tenga la misma medida de ángulo, pero que tenga mayor longitud de un lado. Y van a ser triángulos semejantes. Pues aquí está la propiedad universal. Todo triángulo tiene la suma de sus ángulos interiores un valor igual a 180. En todo triángulo dice, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes al ángulo exterior. Si yo tengo acá un ángulo exterior W, que queda aquí, este ángulo es igual a que yo sume estos dos de aquí. Estos dos de aquí. Fíjate. Que si yo sumo X más Y, me va a dar el ángulo W o W. ¿Correcto? Bien. Entonces, igual va a pasar por acá, ¿no? Si yo proyecto esta línea de aquí, entonces, si se genera este ángulo exterior de acá, de X, va a ser igual a Y más Z. Y si proyecto esta línea, esta recta de acá, este exterior de aquí, va a ser igual a X más Z. Entonces, dos propiedades que quedan aquí en claro. Suma de ángulos interiores es igual a 180. La suma de un ángulo exterior es igual a la suma de dos interiores no adyacentes, o sea que no están cercanos a este tercer ángulo. Otras propiedades, la suma de los tres ángulos exteriores de un triángulo es 360, o sea, yo sumo los tres ángulos de aquí, los exteriores, me van a dar como resultado 360 grados. Otra propiedad, en todo triángulo la longitud de un lado es menor que la suma de la longitud de los otros dos, pero mayor que su diferencia. Mayor que su diferencia. Entonces, se va a cumplir. Dice que en todo triángulo la longitud de un lado es menor que la suma de las longitudes de los otros dos, pero mayor que su diferencia. Significa de que si yo voy a trabajar con este lado de aquí, el lado C, lo que mide el lado C, ¿ya? Entonces yo tengo que comprobar que este lado C sea mayor a la diferencia de estos dos lados, A menos B, y ya sea mayor que esta diferencia y menor que esta suma. Definido como una figura plana delimitada por tres rectas. Sus elementos vértices y lados, y los elementos principales, los vértices, que son estas esquinas, y los lados, que son la unión de dos vértices. Ángulos internos y ángulos externos. Clasificación de acuerdo a la medida de sus lados, la longitud de sus lados, tiene un equilátero, tiene tres lados iguales, isósceles y tiene
dos lados de la misma longitud, y escaleno si sus tres lados tienen diferente longitud. Por la medida de sus ángulos internos, el triángulo puede ser rectángulo, tiene un ángulo especial de 90 grados, y muy particular porque se forma esta especie de cuadrado en esquina. Este es uno de los ángulos que más aplicaciones tiene. Y este ángulo interior, y aquí se forma el famoso triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras. Por la medida de sus ángulos internos también podemos decir que es un triángulo oblicuo cuando no tiene un ángulo interior recto. Tenemos triángulo obtusángulo, acutángulo y equiángulo. Y pueden ver la definición de cada uno de ellos. Otras propiedades, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo de 180 grados, ángulos interiores, la suma de un ángulo exterior es igual a la suma de dos interiores, sea x más y es igual a este ángulo exterior. Un ángulo exterior mide lo mismo que dos interiores no adyacentes. Otra propiedad dice que la suma de tres ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 exteriores. Dice también que se cumple que para que un triángulo exista, que la longitud de un lado es menor que la suma de la longitud de los otros dos y mayor que su diferencia. Ese es el teorema de la existencia de un triángulo. Algunas actividades, aquí vemos cómo resolver la medida del menor. En este caso, bueno, saldría aquí, ¿verdad? 36. Y vamos a sacar el cosas. Y este segundo ejercicio. Bueno, chicos, esta ha sido una sesión complementaria a la sesión transmitida por TV Perú el día miércoles. Espero que hayan tomado nota, que hayan hecho apuntes, que hayan logrado sacar preguntas que pueden ser enviadas por el chat de WhatsApp. Ya saben que lo pueden realizar en cualquier momento. Estamos a disposición para hacer más fluida esta comunicación. Va a depender bastante de ustedes si quieran participar, si quieran aprender, porque estamos en un modo no solo de educación a distancia, sino de un aprendizaje autónomo que tienen ustedes que llegar a lograr aprender por ustedes mismos. Ya no estamos en la presencial. Aquí tenemos que tener cierto grado de libertad, independencia, y ustedes que ya son jóvenes de tercero, cuarto, quinto de secundaria, pues necesitan este autorregulamiento de su aprendizaje. Y por favor, mantener una comunicación más fluida por el chat. Recomendaciones: no salir de casa. Si sale, hágalo por estrictamente una necesidad, acompañado de sus padres o un familiar. Y si va a salir, salga con una mascarilla. Lávese las manos constantemente, por favor. No se acerque a las personas, mantengan distancia. Y Dios quiera que esto pronto se solucione y estemos de nuevo en escuela. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.